Bueno, ya estamos con el doctor Carlos Caro, abogado penalista, para entender varias cosas en torno a la situación de la ex primera dama Lilia Paredes, que, a ver, ya se encuentra en este momento en la Embajada de México y se le ha otorgado, se le va a dar un salvoconducto para que viaje hacia México. Doctor Caro, ante todo, muy buenas noches. ¿Qué tal, Omar? Buenas noches, gracias por la invitación. A ver, doctor, pero no es lo único que ocurrió hoy. Coincidentemente, hoy el Poder Judicial, lo conversábamos con el congresista Cerrón, anuló su comparecencia con restricciones, ¿no? Que era una medida, bueno, que había pedido la Fiscalía algo más gravoso, finalmente se le dio esto. Lo anuló, pero quiero entenderlo, porque según la información que ha salido, esto tiene que volver a ser evaluado. No es que le han dado la razón a Lilia Paredes. Una nueva audiencia, ¿no? ¿Qué sucedió ahí? A ver. Claro, recordemos que ahí la parte apelante ha sido la Fiscalía y en cierto modo también la otra parte. Entonces, al final la sala en la evaluación considera que hay problemas de motivación, considera que el juez al momento de dictar las medidas de comparecencia con restricciones no ha sido muy estricto en la evaluación de lo que significa el peligro procesal. Y en esa medida, por ejemplo, hubiera, si es que todavía el caso estuviera en curso con la señora acá no asilada, tendría que haber una nueva audiencia con su defensa, con la finalidad de que eventualmente el juez dicte, por ejemplo, el impedimento de salida del país, que es una medida que ella no tiene. Ella lo que tenía era la prohibición de, digamos, salir de la ciudad sin autorización del juzgado, pero no era una inscripción dentro de lo que era requisitoria para que no pueda salir del país. Ese es un punto interesante. Quiero terminar con el tema de la comparecencia con restricciones. Es decir, ¿el caso va a ser evaluado o por el hecho de que ahora tiene un asilo, se detienen sus procesos? Va a haber una nueva audiencia, se va a tener que evaluar, pero en definitiva, por más de que se le imponga un impedimento de salida, este no va a ser ejecutable, porque ya ahí en este momento tiene la condición de asilada y conforme a los tratados internacionales, el Estado peruano tiene la obligación de extenderle el salvoconducto, cosa que va a suceder, y la única excepción a eso es que el Estado, digamos, se ponga en firme y diga que esto no procede, como pasó en el caso de Inglaterra con Julian Assange, que se asiló en la Embajada de México, estuvo asilado cerca de 7 años, hasta que al final le quitaron el asilo y pudieron capturarlo. Pero fuera de esos supuestos, donde el Estado del territorio donde la persona está asilada, una embajada, mientras el Estado no diga nada o no se oponga, tiene que entender el salvoconducto, que es lo que está pasando acá. Y en este caso, porque es extraño, es decir, ya, el gobierno mexicano le da el asilo, ahora se le va a dar el salvoconducto, ella va a poder viajar, pero usted mismo me dice que ella no tenía ningún impedimento de salida del país, es decir, si ella ayer viajaba hacia México, no había quien la detenga. No había quien la detenga, simplemente hubiera infringido la regla de la comparecencia que había, y recién se ha conocido hoy día la revocatoria, según la cual no podía abandonar la ciudad sin autorización del juzgado. Entonces, bajo esa lógica, lo peor que le hubiera podido pasar es que hay otra audiencia en la cual le pidan la revocatoria de la comparecencia por detención, pero lo primero que se tiene que pasar acá, conforme a la ley, es que le hagan un llamado de atención, un jalón de orejas y le digan, no lo vuelvas a hacer, como pasó con Nadine Heredia, cuando se quiso ir a Suiza. Claro, pero en términos prácticos, el salvoconducto y el asilo en una circunstancia como esta no tenía mayor efecto sobre ella porque, insisto, ella podía viajar. Es más, ella puede viajar hoy sin ningún problema a México. No tiene ninguna restricción, absolutamente ninguna, con lo cual podría treparse un avión y yo me imagino que el tema del salvoconducto es la garantía de que a última hora no se le va a poner ninguna traba para que pueda abandonar el país. Y además, tú imagínate, ¿no? La imagen de ella saliendo por migraciones, puede haber también ahí una trifulca pública, puede haber ahí algún problema, algún enfrentamiento. Todo eso se evita con el salvoconducto. Ahora, pero, a ver, esto también es clave. Los casos que enfrenta Lilia Paredes no son menores, son bastante graves, ¿no? Y yo recordaba de alguna manera parte de la carpeta fiscal sobre el caso Anguía, ¿verdad? Sobre el caso Obras de Saneamiento. A ella la Fiscalía la coloca como parte clave en la supuesta organización criminal, como una coordinadora. No era menor de lo que se le estaba acusando. Tal cual. No tiene una posición menor. Era y es la esposa del presidente de la República, en ese entonces en funciones, realizaba, digamos, una serie de labores para permitir el ingreso y salida de personas que estaban alrededor del entorno presidencial para estos negocios que la Fiscalía ha calificado como contratos criminalizados. Me estoy refiriendo a la colusión desleal que se ha investigado a raíz de este tipo de, digamos, obras públicas que se habían aprobado a través de un decreto de urgencia, que está bajo cuestionamiento, etcétera. Entonces, no es una situación menor.
no estamos acá ante un delito político, es un delito común. De hecho, ya a nivel internacional la corrupción está calificado como un delito común, no es un delito vinculado, digamos, a las cuestiones políticas. Y yo creo que el Estado mexicano evidentemente ha hecho mal en dictar un asilo, pero los tratados internacionales también dicen que la calidad de asilado la determina de manera soberana el gobierno o el Estado asilante, que en este caso es México. Ahora, pero el impacto de esto para la investigación de la Fiscalía, ¿es significativo o es menor, dado que ya tienen detenido a Pedro Castillo, quien para ellos es la cabeza de la organización criminal, y bueno, y todos los otros detenidos y colaboradores que han ido desfilando por estos meses? La Fiscalía ha cumplido con su función en el sentido de desarticular esta organización criminal. Y en ese sentido, digamos, es una meta ya lograda, es un objetivo, digamos, cerrado para la Fiscalía. Ahora lo que toca es procesar. El hecho de que la señora Lilia Paredes tenga un asilo no impide el procesamiento. Ella va a seguir procesada. Si la Fiscalía cree que el caso da para más, va a pasar a la etapa preparatoria, puede formular acusación fiscal, puede llevarla a juicio y aunque ella esté en México, mientras le dure el asilo va a estar protegida. Pero si hubiera una condena, por ejemplo, se dicta una captura nacional, internacional, se puede iniciar un proceso de extradición, puede venir otro gobierno y quitarle el asilo, como pasó con Julian Assange, que entró un nuevo mandatario y le quitó el asilo. Un cambio de... Ella siempre va a estar en un riesgo constante porque va a depender de quién asuma el gobierno mexicano. Exactamente. Un próximo presidente podría quitarle el asilo y si bien no la devolverían a Perú, quedaría en una situación vulnerable porque se le puede pedir la extradición y puede ser capturada con fines de extradición si no viene a Perú. Y que entiendo, doctor, cuando la canciller Gervasi, Ana Gervasi, decide otorgar este salvoconducto, hacen una aclaración que sí se otorga, pero sujeto en un futuro a una posible extradición. Claro, porque si en este momento ella tiene la protección del asilo, eso no quita que el proceso de extradición se pueda iniciar. Porque el proceso de extradición tiene dos partes. La parte peruana, que se puede agotar a la espera de un nuevo gobierno en México que la pueda extraditar en su momento. Ahora, a ver, el caso de su hermana es totalmente distinto, ¿no? Porque cuando se le da este asilo diplomático a la familia del expresidente, no se incluye a Jennifer Paredes, que además ha estado ya con una prisión preventiva que se revocó. Ella no está incluida dentro de esta protección. Sí, yo creo que es un mensaje ya más de naturaleza política, en el sentido de blindar solamente a la familia del expresidente Castillo, no incluir a la cuñada, y especialmente porque ella sí, digamos, tiene cargos de corrupción bastante serios, incluso con filmaciones, testigos, colaboradores eficaces. Recordemos que a ella, por ejemplo, se le encontraron los sellos, ¿no?, de las entidades con las cuales se estaban haciendo estas obras. Entonces, digamos que es un caso que hubiera manchado más ya la imagen del gobierno mexicano. Hizo bien la Fiscalía al entregar información a la Cancillería para que esta a su vez la entregue al gobierno mexicano sobre, a ver, no esto que son dichos, sino sobre toda la argumentación que hay detrás de las investigaciones que se le siguen al expresidente Castillo y a la ex primera dama. Sin duda que sí, porque esa decisión es de naturaleza política y se produce en minutos, en horas, ¿no? Lo mismo que pasó con el señor Alan García. Claro. Que él ingresó a la embajada. Trató de asilarse en la embajada de Uruguay hasta que al final le dijeron, a usted no lo asilamos, justamente porque la Fiscalía hizo su trabajo y entregó la información a través de la Cancillería para que el gobierno uruguayo no le otorgue el asilo al expresidente García. Claro, pero en este caso claramente, más allá de la información y sustento que haya, ya hay una posición ideológica de parte del gobierno mexicano sobre lo que ocurrió con Pedro Castillo. Es puramente política y además inmotivada, ¿no? En el caso de Julian Assange, que estoy repitiendo ahora, el gobierno de Ecuador dio una serie de consideraciones y lo hizo pública. Es decir, fue una decisión política, pero tenía un sustento vinculado a los temas de libertad de expresión, por el tema de los Wikileaks, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, acá no ha habido ninguna motivación. Acá simplemente el gobierno ha dicho, es una perseguida política, para mí es una perseguida política, le doy el asilo. Ahora, doctor, viendo otro tema que está muy vinculado al caso del expresidente Pedro Castillo, uno diría, bueno, ya, se le aprobó los 18 meses de prisión preventiva, muy probablemente se vaya a apelar, pero estamos hablando de este caso que está vinculado al intento de convertirse en un dictador del golpe de Estado que dio el miércoles 7 de diciembre.
Sin embargo, está el otro caso que es mucho más sustancioso, por lo cual se estaba pidiendo la vacancia incluso, que son los casos de corrupción que tiene enfrente. La Fiscalía ya debería estar avanzando con eso. Entiendo que tiene que pasar primero por el Congreso de la República. Sin duda que sí, porque ahí lo que ha habido es la denuncia constitucional por los casos del Ministerio de Vivienda, que está a la vez vinculado, porque son un conjunto de casos, ¿no? Ministerio de Vivienda, caso Petroperú, caso Puente Tarata. Se denunció constitucionalmente al presidente y la subcomisión de acusaciones constitucionales está tramitando el caso. Para que ese proceso se complete y se convierta en acusación constitucional y la Fiscalía pueda pasar a preparatoria, estamos hablando de un periodo mínimo de 3 a 6 meses. Entonces, va a tardar. Sí, no es un tema sencillo. En teoría, la subcomisión tiene 3 semanas, pero ya estamos en Navidad, Año Nuevo, así que este tema no se va a definir antes de febrero o marzo. Y a raíz de esa decisión, el expresidente Castillo puede ser inhabilitado hasta 10 años, se le puede acusar constitucionalmente y la Fiscalía quedaría expedita para pasar a la preparatoria y pedir eventualmente una nueva prisión preventiva contra el señor Castillo, ya no por 18, sino hasta 36 meses, dado que la imputación clave ahí es organización criminal. Y en el otro caso, que sí tiene que ver con este supuesto delito de rebelión o conspiración para rebelión, ya, es claro, a él se le dio los 18 meses, pero uno se pregunta, y a Aníbal Torres, ex premier, se le dio la comparecencia con restricciones, uno de los fundamentos entendemos que es la edad, que tiene diabetes, pero ¿qué pasa con todos los otros exministros, con Betsy Chávez, con todos los que han sido implicados también en este caso? Sí, yo no soy castillista en lo más mínimo, pero hay que poner sobre la mesa, digamos, algunos problemas legales, ¿no? Es un poco contradictorio que, por un lado, en el caso de Betsy Chávez, Roberto Sánchez, Willy Huerta, se sigue el procedimiento de denuncia y acusación constitucional, como se está siguiendo contra todos los exministros, pero en el caso de Castillo han hecho una suerte de lo que sus abogados han llamado levantamiento de la inmunidad presidencial express, ¿no? Porque si es un delito de función, como lo ha calificado la Fiscalía, el caso Castillo tendría que haber seguido el proceso de acusación constitucional. Pero la consecuencia hubiera sido que Castillo el 14 de diciembre a las 3:42 de la tarde hubiera salido libre. Como nadie quería eso, yo creo que han usado una figura que ya no existe. Antes existía el levantamiento del fuero parlamentario para delitos comunes, eso se eliminó ya hace aproximadamente 1 año y medio, y han hecho algo para el presidente igual. Han dicho levantamiento de la inmunidad presidencial, que es algo que no está regulado en la Constitución, pero ha sido una solución política, ¿no? Más que una solución jurídica, pero en cierto modo ya ahora está algo cubierta por lo que decidió la Corte Suprema. Porque ¿Ha sido validada por la Corte Suprema? En cierto modo sí, por lo siguiente, ¿no? Porque cuando se decreta la detención preliminar, el juez de primera instancia, que es el juez Checkley, convalida, digamos, en primer lugar, lo que ha sido el arresto en flagrancia, en segundo lugar, la detención preliminar por 7 días. Y cuando esto es apelado y llega a la sala permanente de la Corte Suprema, la sala, en el fallo que confirma, dice claramente de que esto se califica como delito común. Es decir, la rebelión es un delito común porque lo puede cometer cualquiera, y desde esa perspectiva, entonces no haría falta ningún antejuicio constitucional. Pero ojo, ya no solamente para Castillo, tampoco haría falta para Betsy Chávez, tampoco haría falta para Willy Huerta, etc. Entonces no se entiende, si para Castillo estoy diciendo que esto es un delito común, ya validado por la Corte Suprema, cuando se apela a la detención, ¿qué pasa con los otros ministros? ¿Por qué la Fiscalía, si estoy hablando de un delito común, no los incluye como incluyó a Aníbal Torres? Sí, porque en el caso de Aníbal Torres, tengamos en cuenta de que él no tiene ninguna prerrogativa, porque claro, ya no era participación cuando era un asesor. En el caso de los otros es porque la posición inicial de la Fiscalía ha sido que este es un delito de función, y eso tiene un cierto sentido también, aunque pueda ser perjudicial y retrase el caso, porque el discurso que da Castillo lo hace imbuido de la banda presidencial, como presidente de la República, a través del canal del gobierno, es decir, el canal 7, RTV, y por otro lado lo hace arengando y dando órdenes a la policía, a las Fuerzas Armadas, etc. Entonces, desde ese punto de vista, se entiende la posición también de la Fiscalía de entender que este es un delito de función. A ver, y doctor, ahora sí, otro tema que vincula a otro expresidente de la República, el caso Humala Heredia. Estábamos muy a la expectativa de la decisión que pueda tomar
este colegiado que lidera, entiendo, el juez César San Martín, sobre el tema del financiamiento de campaña. Usted lo recuerda mejor que yo. Si efectivamente el financiamiento no declarado en campaña política antes del 2019 constituye o no un delito de lavado de activos. Tenía que pronunciarse sobre eso, pero entiendo que ha dicho, no me voy a pronunciar. Sí, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Yo he tenido la oportunidad de leer el fallo y hay que tener en cuenta de que lo que se estaba discutiendo en la Corte Suprema no era una sentencia ni una cuestión de fondo, sino una incidencia que tiene que ver con el hecho de si los actos imputados por la Fiscalía, los hechos descritos, califican o no dentro de lo que es lavado de activos. Y la Corte Suprema no ha dicho ni sí ni no. Lo que ha dicho la Corte Suprema es, oye, este es un tema de fondo y como tema de fondo tiene que dilucidarse en el juicio oral. Y esa es una larga tradición que tiene la Corte Suprema, sobre todo en los casos complejos, cuando ya hay una acusación fiscal, cuando una acusación fiscal está en curso, ha sido saneada y el juicio oral ya ha empezado, digamos que se da la oportunidad del contradictorio, y eso no significa de que al final Humala tenga que ser condenado, puede salir absuelto y la sala que lo está juzgando puede determinar de que en efecto acá no hay lavado de activos, porque lo único que ha dicho la Corte Suprema es vamos a la discusión de fondo dentro del juicio oral. Acá hay temas de prueba que analizar y la prueba no se analiza a través de este recurso técnico que es una excepción de improcedencia de acción, sino se tiene que analizar a través del juicio oral. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, Como Omar. siempre, el doctor Carlos Caro, abogado penalista sobre diversos temas. Vamos rápido.